un tema, sobre la adorando a Dios, adorando al Dios soberano, adorando al Dios soberano en medio de circunstancias adversas. Quiero iniciar mirando un versículo que hay en Mateo, el capítulo 28, el verso 17. Es muy conocido por todos los lectores de la Biblia. Muy conocido, dice el escritor aquí, dice, cuando le vieron, le adoraron. Mateo 28, verso 17. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces, quiero que hagamos una oración esta mañana por todas las personas que van a escuchar la palabra de Dios. Que Dios sea iluminándonos y que podamos comprender y aplicar y que esta palabra nos ayude a confortarnos en medio de estas situaciones adversas y que afectan a cada uno de diferente forma, porque todos no tenemos las mismas capacidades de soportar. Pero bueno, Dios es poderoso y fortalecerá a cada uno. Señor Jesús, invocamos su nombre en esta mañana y te damos las gracias, Señor, por tu presencia. Esa presencia gloriosa que siempre está con nosotros para guiarnos, para dirigir toda su obra, Señor. Te damos gracias por cada hermano, cada persona que en esta mañana ha tenido el sentir de unirse, de escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, en este día, que esta palabra gloriosa, que es tu palabra, Señor, no la nuestra, que llegue al corazón, que llegue a la vida de cada persona y que edifique la fe o que la fortalezca para seguir perseverando en este camino en el cual tú nos has puesto por tu santa y perfecta voluntad. Bendiga a los oyentes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, este tema, la palabra del Señor implica dos puntos importantes, porque implica la adoración al Dios soberano, el Dios que tiene todo el poder, que tiene toda la autonomía y la gobernabilidad del universo, que aparentemente la gente que no conoce a Dios realmente están muy preocupados. Y tienen razón de estar preocupados porque se depende de las circunstancias o de la solución que se ofrezca. Pero los que conocemos a Dios y sabemos quién es Dios y cómo Dios en momentos como estos o más difíciles nos ha respondido, ha provisto, ha estado con nosotros,
hemos visto testimonios de lo que Dios ha hecho en creyentes y otras personas. Lo conocemos y sabemos y tenemos toda la razón para adorarlo, para adorarlo. Dice la palabra del Señor en este texto inicial, cuando le vieron, le adoraron. O sea, inmediatamente esto nos enseña que para adorar a Dios hay que conocerlo, hay que conocerlo, hay que reconocerlo, hay que conocer su poder, sus obras. Los apóstoles sabían, habían andado con él, habían vivido experiencias maravillosas con él y sabían, y por eso se postraron y le adoraron. Entonces, por eso una de las cosas importantísimas de cada creyente, esencial, porque de ahí parte toda la relación con Dios, ya sea en medio de bendiciones o en medio de circunstancias adversas, parte de conocerle y de reconocerle a Él. De ahí parte que el creyente siempre tenga esa disponibilidad de adorarle a Él, de adorar. Cuando nosotros miramos la tercera parte del diálogo de Jesús con la mujer samaritana, esa tercera parte del diálogo se centró en la adoración y se mencionó precisamente la experiencia que en ese momento vivían tanto samaritanos como judíos sobre la discusión del lugar donde se debiera adorar. Juan capítulo 4, verso 22 al 24, encontramos allí algunos puntos importantísimos sobre el sujeto de la adoración, el sujeto de la adoración. Cuando se conoce a quién se debe adorar. Habla también sobre el adorador. Habla también sobre el motivo de la adoración. Y precisamente una de las cosas importantes en esto es lo que la Biblia enseña allí o Jesús enseña, que es necesario adorar a Dios y adorarle en espíritu y en verdad. Y es necesario para la persona, o sea, es necesario que en la adoración suceda eso, que sea en espíritu, o sea, que sea el espíritu de la persona el que califique para ser adorador, porque es un espíritu quebrantado, porque es un espíritu humillado, porque es un espíritu sujeto a Dios. Por eso allá en ese verso, espíritu está con minúscula porque se refiere al espíritu del adorador. Es necesario que adore en espíritu, en un reconocimiento al Señor, en humillación, en un reconocimiento de que todo es de Dios, todo es de Él. Y allí también dice en espíritu y en verdad, con un conocimiento, con una plena relación y comunión con Dios.
Cuando la Biblia habla de la verdad es la gran revelación de Dios en Cristo. Por eso Jesús dice, yo soy la verdad. La máxima explicación de Dios es Jesús. El que no conozca a Dios manifestado en carne, no lo puede conocer. No lo puede conocer, debe conocerlo ahí. Entonces, quería iniciar con este pensamiento sobre la adoración al Señor, porque la adoración a Dios incluye todo aquel ejercicio, el ejercicio de orar a Él, de hablarle a Él, de alabarle a Él, de obedecerle a Él, de estar sujetos a Él, de ese reconocimiento de nuestras limitaciones y nuestra pequeñez ante la grandeza de Él. Hablemos un poco de lo que Él es. Nosotros que creemos y predicamos la unicidad de Dios. Hay varios aspectos que describen la unicidad de Dios, pero quiero mencionar por lo menos 4 que hacen que nuestro espíritu pueda humillarse a adorar a Dios. Reconocer que Dios es eterno. O sea, nosotros al relacionarnos con Dios, debemos siempre tener presente esto, que nosotros somos criaturas. A veces es tanta la familiaridad con las cosas de Dios y la experiencia y el tiempo y las mismas costumbres que nos llevan a veces a tratar a Dios como si fuera otro igual que nosotros. Pero Dios es Dios. Y cuando creemos en la unicidad de Dios, es porque su unicidad es precisamente eso, Dios único. Nosotros somos criaturas. El escritor a Eclesiastés capítulo 5 dice, cuando te acerques a la casa de Dios, recuerda que Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Dios es eterno y por eso es Dios. Por eso es Dios, porque es eterno. No necesita nada de nadie, existe por sí mismo. Y como eterno no está limitado al tiempo, ni al espacio, ni a las circunstancias. Dios es espíritu. Él es el que da vida. Él es quien da vida a todas las cosas. Todo existe. Todo existe por Él. Por su voluntad soberana. Entonces, esa unicidad de Dios se describe precisamente en que Él es eterno. Nosotros estamos sujetos al tiempo, pero por eso hay un salmo que dice que nuestros años pasan como un pensamiento, pero Él permanece. Dios permanece. La próxima generación, las próximas generaciones, Dios estará ahí igual que ha estado ahora, como estuvo en las generaciones pasadas, porque Dios es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Dios es único,
su omnipotencia, su omnipresencia, su inmutabilidad y su fidelidad le hacen único. Nada, nada, absolutamente nada puede impedir su voluntad ni estorbar sus propósitos. Uno nota cómo líderes religiosos del mundo de diferentes denominaciones han expresado su preocupación, sus preocupaciones por las circunstancias que vive el mundo. Pero no hay que temer absolutamente nada. Dios es soberano. Ni los más ricos ni los más poderosos del mundo tienen el control del mundo. El control del mundo lo tiene Dios. Por eso Él es el único sujeto digno de adoración. Los demás, por más dinero y poder que tengan, la muerte terminará con su existencia. Pero Dios permanece y permanecerá siempre ahí ayudando y ejerciendo el dominio sobre todas las cosas, porque Él es soberano. Porque Dios es bueno. Su voluntad, autoridad y justicia hace que gobierne, permite y juzga las cosas conforme a su amor y misericordia. O sea, Dios es bueno. Eso incluye que su voluntad obra rectamente, su autoridad obra justamente, gobierna y permite lo que Él permite, Él lo juzga conforme a su amor y a su misericordia. Por eso no hay que tener ningún temor. No hay que tener temor, porque el control del mundo no lo tiene el mundo. El mundo está sumido en la maldad y la gente está cautiva en el pecado, pero no por eso tiene el control. Dios tiene el control. Si Él quisiera, acabaría con la maldad cuando Él quiera. Pero Dios tiene el control de las cosas y sabe, y por eso después de la resurrección de Cristo, la Biblia dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Así que Dios no tiene afán. Nosotros a veces nos preocupamos o nos afanamos o queremos que las cosas sean más rápido, pero no estamos confiados. La iglesia que conoce a Dios sabe que tiene el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Entonces, cuando usted lee la palabra del Señor en textos como Génesis, usted puede encontrar que el antiguo mundo que estaba bajo las tinieblas, dice ahí el versículo 2 de la Biblia, dice, el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Ahí estaba Dios teniendo el control, aunque había desorden y oscuridad, tinieblas, todo esto, Dios tiene el control. Así que el Señor tiene las llaves de todo esto. Entonces, Él es el creador de todas las cosas. Todos sabemos esto, creó las cosas, controla las cosas, creó la luz, soberanamente separó la luz de las tinieblas, juzgó, evaluó y dice, y vio Dios
que la luz era buena y la separó de las tinieblas. No acabó con las tinieblas. Vea la soberanía del Señor. Por eso ningún creyente tiene que estar preocupado por quitar la maldad del mundo, porque Dios no nos ha puesto a eso. Dios nos ha puesto a predicar el evangelio para que la gente renuncie a la maldad, se conviertan al Señor. Pero no estamos encargados de quitar la maldad del mundo. Eso llegará el día cuando Dios hará un juicio sobre todo esto. Entonces, la soberanía del Señor precisamente consiste en que Él tiene el control, no solamente del bien, solamente que le advirtió al hombre. Cuando Dios hizo el huerto y puso al hombre allá, le advirtió y le dijo, ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Le advierto que el día que de él come, morirás. Y esa soberanía perfecta de Dios, que dio al hombre ese mandamiento relacionado con el cuidado del hombre, para que el hombre tuviera presente, es Dios cuidando del hombre. Esto para todos aquellos que culpan a Dios de sus problemas. Tengan en cuenta que el problema no está en Dios, el problema está en la gente que no oye a Dios. Ese fue el problema de Adán, no le prestó atención. ¿Y por qué no pudo quejarse? Porque si Dios le hubiera dicho a Adán, Adán, el día que no ores, te mueres. Entonces hubiera dicho, no, es que me dio pereza orar. No, el mandamiento que le dio no se lo dio relacionado con Dios, sino que se lo dio relacionado con él mismo, que cuidara de él mismo. Y sobre eso se fundamenta la relación de Dios con el hombre. Dios lo que quiere es que el hombre, que la persona no sufra los rigores de las consecuencias de no oírlo a él. O sea, Dios, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios manda. Y Dios le mandó al hombre, cuídate, si no te cuidas te mueres. Hoy esas palabras suenan igual suenan hoy en el mundo por medio de la predicación. Entonces la gente a veces cuando oye el evangelio piensa es que uno lo está tratando de obligar a que tienen que ser de una iglesia y que tiene, no estamos obligando a nadie, ni Dios está advirtiendo a la gente. Si no se convierte a Dios, morirás en sus pecados. Así que Dios tiene el control de todo, todas las cosas. Él había podido arrancar el árbol ese del huerto y quitarlo de ahí, o hacer que no naciera. Pero Él es soberano. Él no le tiene miedo al mal, ni Él le tiene miedo al diablo, ni Dios está peleando con el diablo, ni nada de eso. Dios es Dios. Y precisamente porque es Dios y único Dios, tiene el control de todas las cosas. Entonces, hay que uno, desde esa perspectiva, es que se adora a Dios. Hay un texto en los Hechos de los Apóstoles que nos habla y nos explica mucho sobre cómo comprender la soberanía de Dios. Para eso voy a usar dos textos, porque algunos y seguramente muchos no entendemos o no entienden bien la soberanía de Dios. Capítulo 4 de los Hechos, verso 23 en adelante. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.
Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes. Se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es admirable la sabiduría con la que oraron ellos. Oraron al Dios soberano, reconociendo la soberanía de Dios en medio de una circunstancia adversa. Y ni siquiera le dijeron al Señor: líbranos de esto, Señor, que como son muchas de las oraciones de nosotros, que se me perdió el celular, que Señor, ayúdame con esto, que dame esto, que tal. O sea, oraciones que hacen que como si Dios fuera, no tuviera esa soberanía para guardarnos, y que denotan que todavía nos falta mucho conocimiento del Señor. Ellos aquí oran y dicen: soberano Dios. O sea, tú tienes el control de todo. Y además terminan diciendo que todo eso que han hecho era lo que Dios se había propuesto hacer. Entonces, las cosas que a nosotros nos parece que no las hace Dios o que no las permite Dios y que nos preocupan a nosotros, es Dios quien las está haciendo. El pueblo de Israel vivió en angustia cuando las tribus se dividieron después del reinado de Salomón. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Él dijo: yo he hecho esto. Así es Dios. Dios es soberano. Por eso Dios no nos tiene que hacer caso a nosotros. Dios no tiene. Nosotros somos los que tenemos que obedecer. Nosotros somos los que tenemos que escuchar y obedecer. Pero Él es soberano porque Él es Dios y Él es justo. Él no obra mal. Él es bueno. Él tiene la facultad para juzgar porque Él es omnisciente, omnipresente. Él no necesita testigos para juzgar nada. Entonces, esa es la soberanía que el Señor tiene sobre la creación. Y me admira esto que los apóstoles ese día nos dijeron: Señor Jesucristo, tú que moriste en la cruz y que Señor, y que nos ayude, que nos van a matar. No, soberano. Entonces terminan diciendo: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La muerte de Cristo estaba determinada por Dios. Era algo que estaba en el plan de Dios que debía suceder. Así que solamente ellos, creyendo que habían hecho mucha cosa y que tenían poder y tenían todo esto, no habían hecho nada. Solamente habían hecho que se cumpliera el propósito de Dios. Entonces, mis amados hermanos, es importantísimo comprender la soberanía de Dios. Ahora, para aquellos que se preocupan por otras cosas, vamos a leer en Romanos capítulo 11, del verso 32 al 36. Para los que se preocupan porque no entienden
la relación con Dios. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Está hablando del pueblo de Israel y de los gentiles. El apóstol Pablo, que entendía más que nosotros, exclama y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, él prácticamente con esta exclamación se declara que no entiende por qué. Solamente dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Y luego agrega lo siguiente, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y a él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que sabemos un poquito menos de lo que pensamos que sabemos. Entonces, fíjese usted que en el capítulo 4 de los Hechos, Dios es soberano en la preparación de la salvación. Dios, Dios es soberano a quien se la otorga, cómo lo hace. Él es soberano, Él es soberano. Por eso a nosotros nos mandó a predicar el Evangelio. Dice, vaya, prediquen el Evangelio, y reveló el Evangelio. El que lo creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, es el encargo nuestro, predicar el Evangelio. Pero no estamos por estarnos preocupados por quitar cosas y hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Entonces, dentro de esa soberanía debemos orar, relacionarnos, buscar a Dios. Entonces, soberanamente, nadie le pidió a Dios. Esto ha sido un plan de Dios soberano. Aquí nadie le pidió que Él fuera a la cruz, nadie le pidió, no, Él voluntariamente y soberanamente ha hecho todo esto y por eso, Él es digno de toda adoración y por eso nosotros no podemos reclamar gloria para nosotros porque lo único que hemos hecho es lo que nos ha concedido, que es predicar. Entonces, reconocer al Señor, la adoración es reconocerlo como Él es. No se puede adorar a Dios como lo hacíamos cuando éramos católicos. Era un Dios pequeñito, un Dios ahí que quién sabe, que el diablo está muy bravo, que tal. No, eso era un pensamiento católico que teníamos nosotros antes de ser creyentes. Dios tiene el control y aún las cosas malas las coge y las torna en bien, porque Él es Dios y Él lo puede hacer porque tiene el control de todo. Entonces, hay que reconocerle como nuestro redentor. Él es nuestro redentor. Hablemos un poco de la soberanía de Dios y la relación con el hombre. Esa soberanía de Dios en la relación con el hombre.
Dios es soberano en la preparación de la forma de las relaciones con el hombre. O sea, no es como nosotros queramos. Por eso en la oración que le enseñó a hacer a los discípulos les dijo, que se haga en la tierra como se hace en el cielo. O sea, que se haga su voluntad aquí como se hace allá. No que se haga allá como se hace acá. Que a veces hay personas que quieren transportar cosas de aquí a cambiarlas allá. No, lo de allá es perfecto. Donde hay que hacer cambios es aquí. Entonces, Dios es soberano en la preparación de la forma de las relaciones con el hombre, pero no en la función de estas, porque no obliga al hombre a relacionarse con él. O sea, él es soberano en la preparación, pero luego al hombre lo deja en libre albedrío si quiere relacionarse con él. Dios le dio la facultad de relacionarse con él. Dios le dio la facultad al hombre de relacionarse con él. Por eso lo hizo a imagen y semejanza. Pero no le obliga a hacerlo. Y eso lo tiene que tener presente la persona, porque si se va a querer que lo obliguen, nunca se va a relacionar con Dios, porque no es así. La relación de Dios con el hombre está establecida sobre amor, sobre el amor. Dios estableció que su relación con las criaturas sería por amor. ¿Por qué tiene que ser por amor? ¿Y por qué las dos grandes demandas de la justicia divina es amar a Dios y amar al prójimo? Porque la relación se basa sobre el amor. Esto debido a la limitante que hay en el hombre para obedecer a Dios. O sea, el hombre no tiene lo suficiente para relacionarse con Dios. O sea, que Dios le exija, tú te relacionas conmigo y yo te amo. No. Dios le ama primero para que el hombre pueda relacionarse con él. En este sentido, Dios le da el amor al hombre y le exige obediencia por amor, no por obligación. Entonces, cada persona que quiera ser salvo debe tener presente eso. Tiene que tener presente eso, porque si va a esperar que lo intimiden o que lo obliguen, no, la relación está sobre el amor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo y manifestó su amor tan grande. Y por eso el Evangelio lo que hace es proclamar el amor de Dios para que la gente lo reconozca y pueda producir en el ser humano ese amor hacia Dios y se pueda relacionar con él. Dios dio al hombre libre albedrío, que es la capacidad y facultad de decidir y de elegir sobre el bien y el mal. O sea, ese es el libre albedrío. Tiene la facultad de decidir, de elegir sobre el bien y el mal. Y de acuerdo a esa capacidad y facultad para comprender a Dios, le dio ese mandamiento original allá, para que se cuidara de la muerte, para que se cuidara de la muerte. Pero como no obedeció, no prestó atención y murió, entonces Dios soberanamente le dio promesas. Génesis 3:15, 4:21, 3:21. Ahí en Génesis, la Biblia habla sobre las promesas de Dios. Esas promesas, prometió un Salvador en Génesis 3:15 y luego está el sacrificio que el Señor hizo para vestirlos a ellos. Y todo esto comenzó a mostrar
la redención para el hombre. Entonces las promesas debe tener muy presente la persona. Los mandamientos de Dios enseñan su autoridad, su voluntad y su justicia. Las promesas enseñan su gracia, su misericordia y su bondad. Dios no decide por el hombre, sino que lo faculta para que decida. Y en esto el hombre es semejante a Dios. Esa era la semejanza. Esa era la semejanza inicial. Un ser con voluntad y capaz de decidir, pero no soberano en sus decisiones, sino que debía dar cuenta a Dios por sus decisiones. El único soberano que no tiene quien lo mande, que él no tiene a quien darle cuentas, el único es Dios. Todos los demás tenemos que estar bajo autoridad. Recibiendo, o sea, recibir las consecuencias de acuerdo, las consecuencias. O sea, porque a veces se tiene a Dios como malo, como un ser que creó al hombre para hacerlo sufrir. No, él le advirtió para que no sufriera. Las consecuencias serán de acuerdo a lo que el hombre decida. Por eso, mis amados amigos y hermanos que en este día escuchan la palabra de Dios, tome la decisión. Tome usted la decisión que Dios lo ha facultado para que usted tome esa decisión de servir a Dios. Si usted puede entender el amor de Dios y puede tomar esa decisión, tómela. Así que Dios no determina lo que le ocurre al hombre, vea, que a veces la soberanía de Dios se malinterpreta. Entonces dice, no, pero es que como Él puede todo, como él es el que manda, Él es el que dice. No. Dios no determina lo que le ocurre al hombre, sino que Él lo sabe y se lo hace conocer al hombre. Y en ese sentido quiero referirme a muchas cosas que la Biblia dice. Hay muchas cosas que la Biblia dice y las dice como una advertencia, porque Dios no predetermina. Entonces algunos hasta dicen, no, es que ya Dios tiene determinado tantos para el infierno y tantos para... Dios no tiene determinado eso. Dios sabe y advierte al hombre de las consecuencias. Y ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Si ese día todos aparecen en el libro de la vida, todos son salvos. Sí, si todos están en el libro de la vida, todos serían salvos. Pero ¿qué pasa? Aquel que no deja la maldad, que no deja el pecado, que no se aparta, que es duro de corazón, que no toma su decisión, que está amando al mundo, que está pegado de las cosas mundanas y ama más los deleites de esta vida, entonces, conforme a la decisión que tome, entonces no le eche la culpa a Dios. Porque esa es una de las preguntas de los jóvenes hoy, de las generaciones actuales. ¿Y por qué Dios permitió que existiera el mal? ¿Y por qué Dios permitió que esto? No, es que nosotros no tenemos problema con el mal. El problema nuestro es el pecado, porque elegimos el mal. No elija el mal y no tiene problemas. Deja el mal y se le acaban sus problemas con Dios. Entonces, ese es el llamado en este día. Clame a ese Dios soberano que lo puede salvar a usted. Aunque otros digan que usted ya no tiene arreglo, hasta usted mismo está apartado y usted mismo cree que no tiene arreglo, que no tiene solución, que no hay nada para usted. No, Dios es soberano y arregla lo que no sirve y salva aún lo peor. Él es soberano. Y puede ser que alguien le dijo y alguien lo ha hasta menospreciado a usted.
Puede ser que hasta mismos creyentes lo hayan menospreciado y dicho, no, ese está apartado, eso no sirve para nada. Pero Dios es soberano y el que murió en la cruz fue Cristo el Señor. Él es el Salvador y Él es el que tiene la palabra. Pablo dice en el capítulo 8 de los Romanos, él dice allí, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Y luego dice, Cristo es el que murió. Él es el que tiene toda la autoridad. Entonces, así que por eso nosotros apenas somos predicadores, somos administradores de la gracia de Dios y se la estamos haciendo conocer a usted para que usted se acerque a ese Dios que seguramente no lo va a rechazar, lo va a recibir, lo va a perdonar, lo va a recibir a usted, porque Él es soberano, Él es soberano. Y si lo ha guardado de la muerte y de tantas situaciones hasta el día de hoy, es porque Él quiere salvarlo a usted. Entonces, qué bueno que usted haga hoy una oración al Señor. Y no lo haga como un Dios pequeño, un Dios limitado, el Dios de una organización religiosa. No. Él es el Dios de todos. Él es el Dios que gobierna todo y puede traer a los que no están todavía y puede reconciliar a los que están apartados, porque Él es Dios y la gracia es de Él y la salvación la ha provisto Él para salvar a los que Él quiera salvar. Y la Biblia dice que los quiere salvar a todos. Si todos vinieran, todos serían salvos. Y eso dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Pedro también lo dice, el cual quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Así que usted no se sienta rechazado por nadie. Hay un Dios todopoderoso, que por eso es Dios. Por eso es Dios, porque es perfecto en amor, perfecto en justicia, perfecto en todo lo que hace y por eso puede Él ser el único Dios, ese Dios soberano que salva, que redime, que restaura. No sé si usted allá en su casa, ¿quién quiere que Dios lo restaure en este día? Vamos a orar todos los que sabemos orar. A todos quienes Dios nos ha permitido aprender a orar y nos ha dado el privilegio de orar, porque orar es un privilegio. Orar no es una opción, es un privilegio que Dios ha concedido a quienes son sus hijos. Todos vamos a orar y si alguno por ahí que está apartado, débil en la fe, ha pensado que no es capaz, pues créame que el Dios que hizo el cielo y la tierra, que creó todas las cosas y que era más difícil que el problema que usted tiene, era más difícil hacer el universo y ponerlo en orden en que está, que el problemita que usted tiene que es pequeñito. Póngalo en la presencia del Señor y vamos a orar en este día, creyendo que Dios puede obrar. Señor Jesús, invocamos su nombre en este día para darte gracias, Señor, por tenerte a ti, Dios Todopoderoso, y hoy poder tener seguridad en todas las áreas de nuestra vida, poder comprender que tú eres el Señor y que nada es difícil para ti y que tú todo en su justicia y misericordia lo haces para el bien de la humanidad. Señor Dios Todopoderoso, esta circunstancia que hay en el mundo redunde, Señor, para bendición de la iglesia, de la predicación del evangelio, porque tú eres Dios y puedes transformar eso que el mundo teme, lo puede transformar en bendición y crecimiento de tu obra en el mundo.
Gracias, Señor Jesús, por tu presencia y bendiga siempre su iglesia. Amén.